Amén. Y Padre, nosotros este día entendemos y reconocemos, Padre, que el hecho de que estamos en este lugar no es, Padre, porque seamos nosotros personas buenas, es, Padre mío, porque nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús derramó su sangre preciosa, mi Dios, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda impureza, para darnos a nosotros la oportunidad de estar en tu casa, en tu presencia, adorando y glorificando tu precioso nombre, mi Dios. Por ello es que, oh Padre Celestial, estamos tan emocionados, tan gozosos, porque sabemos que un día, mi Dios, no muy lejano, estaremos, Padre mío, en tu presencia, alabando y glorificando tu precioso nombre, exaltándote, oh mi Dios, porque tú has hecho lo imposible para nosotros, que era, oh mi Dios, pagar por nuestros pecados. Y tú los pagaste por nosotros. Por ello es que este día te decimos gracias, Padre. Gracias, porque fueron por las llagas de Jesús, por la sangre vertida en la cruz del Calvario, que nosotros ahora tenemos esperanza y esperanza de vida eterna. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos, Señor, en tu palabra y háblanos a través de ella. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, familia. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, este día no es un día como cualquier otro día, ¿no? Estamos este día celebrando, ¿no? El Día Memorial de los Estados Unidos, donde nosotros este día podemos gozar de ¿qué? Podemos gozar de libertad. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, ¿no es verdad? Tenemos vida en Cristo Jesús y somos libres en el Señor. Pero también, hermanos, podemos entender que para poder gozar de la libertad que tenemos en los Estados Unidos aquí, donde vivimos nosotros, muchas personas han tenido que dar sus vidas. Y ese día las recordamos con aquella gratitud, con aquel corazón agradecido por lo que ellos hicieron por nosotros. Así es de que si has tenido el privilegio, si tienes algún familiar que ha servido en el ejército de los Estados Unidos, y de alguna razón u otra murió en la batalla, pues este día quiero que sepas que te agradecemos a Él y te agradecemos a ti, porque sabemos que no solamente sacrifica el que sale a la batalla, sino los que se quedan atrás en casa, también están sacrificando mucho. Por ello es que este día celebramos en agradecimiento el Día Memorial en los Estados Unidos, dando gracias primeramente a Dios por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y después por aquellos soldados que armados de valor y valentía, ¿no? Fueron al campo de batalla para que nosotros este día pudiéramos gozar de las libertades que tenemos en esta gran nación. Así es de que gloria a Dios por ello. Hermanos, el Señor los bendiga a todos los que han servido. Ahora vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Hoy día vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 14. El tema del mensaje es las deudas que hay que pagar. Las deudas que hay que pagar es el tema del mensaje el día de hoy. Hermanos, muchas veces, y hay muchas personas que les encanta pedir prestado. Les encanta pedir prestado, ¿no? Y ellos se basan en el hecho de que Jesús dice, si alguien te pide, dice, no le pidas que te pague para atrás. O sea, dicen ellos, bueno, si yo pido prestado, pues yo baso mi necesidad en las palabras de Jesús de que si alguien me pide prestado, pues no, tengo la obligación de pagarle para atrás. Porque es mi hermano en Cristo y como mi hermano en Cristo vela por mi necesidad. Porque vela por mi necesidad, de igual manera va a tener cuidado por mí, ¿no? De mí. Y ahí se basan ellos para no pagar sus deudas. Conozco a muchas personas que han sido así. Muchas personas que han pedido prestado no cantidades pequeñas, sino cantidades grandes de dinero. Y no han pagado su deuda.
Y porque no han pagado su deuda y porque piensan que la persona a la cual le pidieron prestado es una persona cristiana, pues la persona cristiana tiene la obligación de cuidar de el bienestar de ellos. Pero hay muchas personas que cuando tú le pides prestado, por ejemplo, a una organización como a un banco, y si no le pagas al banco, ¿qué es lo que hace el banco? Pues el banco te reposee lo que tú compraste o lo que tú tienes. Si tienes una casa, pues si no le pagas al banco, el banco te va a quitar la casa. Si tienes un vehículo y no le pagas a la financiera que te vendió el vehículo, pues la financiera te va a reposeer el vehículo. Simple y sencillamente porque no le pagaste. Y aparte de que no les pagaste, tienes una deuda pendiente con ellos, que eventualmente de una manera u otra tienes que saldar. Y eso es lo que podemos ver que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros el día de hoy en los versículos que vamos a estar leyendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es muy importante nosotros pagar todas nuestras deudas. Hay una sola deuda que no hemos podido saldar y que no vamos a saldar nunca. Y esa deuda es la deuda del amor. ¿Por qué? Porque a todo mundo le debemos amor. A todo mundo le debemos amor. Y esa es la única deuda que nunca vamos a poder saldar. Pero todas las demás tenemos que saldarlas. Mi intención la semana pasada era cubrir esos versículos, como ustedes saben. Pero, como no sé de dónde salen tantas palabras y de dónde sale tanta explicación, nomás llegué al versículo 7. Y como nomás llegué al versículo 7, pues toca hoy cubrir los versículos 8 al 14. Por ello es que el día de hoy vamos, para poder entrar en contexto, a leer un poco acerca de las palabras del apóstol Pablo que ya nos ha dado en los primeros 7 versículos. La exhortación del apóstol Pablo fue de someternos a las autoridades. Y la razón por la cual nos tenemos que someter a las autoridades es porque las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Eso es lo que nos dijo el apóstol Pablo en los primeros versículos que leímos la semana pasada. Y también nos dice de modo que quien se somete o se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios, resiste. Si yo no estoy de acuerdo con la autoridad y yo les formo una protesta a la autoridad, yo literalmente estoy haciendo ¿qué? Me estoy rebelando en contra de Dios. Y como me estoy rebelando en contra de Dios, estoy ahora fuera de la voluntad de Dios. Ahora te dije que si te dije la semana pasada que si las autoridades vienen y te dicen a ti que dejes de adorar a Dios, que dejes de servir a Dios, que no tienes ahora que seguir más sirviendo a Dios, entonces sí, saca las uñas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro y el apóstol Juan sacaron las uñas y le dijeron a las autoridades: consideren ustedes si es mejor obedecerles a ustedes o obedecer a Dios. Miramos también en el libro de Daniel a quién, a Daniel, cuando el rey de Babilonia hizo aquella estatua, ¿no? Gigantesca. Nabucodonosor hizo aquella estatua gigantesca. Y le dice a todo el mundo: inclínense ante la estatua y declaren que yo soy rey, que yo soy Dios. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Qué dijo Baltasar? No, así no va a ser. Es ahí cuando tú tienes que decir: no, ¿sabes qué? La autoridad de Dios está sobre la autoridad del hombre. Y Dios no le va a dar autoridad al hombre para considerarse superior a Dios. Dios le va a dar autoridad al hombre para mantener el orden al nivel social, a nivel universal, para que no se forme un caos aquí en la tierra. Y esa es la autoridad que se le ha delegado a los hombres. Por ello es que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Si tú resistes la autoridad de Dios, si tú resistes las autoridades aquí en la tierra, automáticamente te estás condenando a ti mismo. Y es lo que nos dijo él: no hagas tal cosa.
Porque es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que tú te sometas a las autoridades establecidas por Dios. Y Dios las usa para bien y las usa también para juicio. Si recuerdas bien lo que aprendimos la semana pasada. Ahora nos dice la Escritura que la autoridad no está para infundir temor, sino para hacer el bien. Lo que nos dice la Escritura. Así es de que quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando vas conduciendo por el freeway y se te fue la pata en el acelerador, ¿no? El pie, le apachurraste demasiado, presionaste tan fuerte que subiste la velocidad a 70, a 80, bueno, ese soy yo. A ustedes son a 90, 95. Y no, vas muy contento, ¿no? Porque ni siquiera sientes que vas excediendo tu límite de velocidad. Pero en cuanto miras unas luces azules y rojas atrás de ti, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que haces? Lo primero que miras es el odómetro, ¿no? Dices, ¡oh! Entonces baja la velocidad, ¿no? Baja la velocidad. ¿Por qué? Porque ahora tienes miedo ¿de qué? De que te vayan a dar una infracción. Entonces baja la velocidad, la llegas al límite de 65 millas por hora. Entonces pasa el policía de paso y dices tú, qué alivio, ¿no? Pero por el hecho de que violaste la autoridad, te entró ¿qué? Te entró miedo. Te dio miedo. Pero si pasa el mismo escenario, ¿no? Y vas a 65 millas y miras las luces, tú bien confiado dices, no es para mí. Porque voy al límite de velocidad. No he hecho ninguna cosa mala. Estoy en mi carril, no me he cambiado ilegalmente. Simple y sencillamente estoy haciendo lo establecido por las reglas de tránsito. Y sigues hacia adelante. Pasa el policía, a ti no te da ni frío ni calor. ¿Por qué? Porque no están ahí por ti, están ahí por alguien más. O están siguiendo a alguien más. Por ello el apóstol Pablo nos dice simple y sencillamente obedecer las autoridades. Someteos a las autoridades porque las tales han sido establecidas por Dios y para poner orden acá en esta tierra. Ahora, dentro de hacer lo bueno está también, nos dijo el apóstol Pablo, pagar nuestros impuestos. ¿Recuerdas? Pagar nuestros impuestos. Y no solamente pagar los impuestos, sino brindar respeto a quien respeto es merecido. Y tener en alta honra a los que en alta honra deben de ser tenidos. Por ejemplo, los oficiales, ¿no? El alcalde de la ciudad. No le vamos a hablar de tú, a menos que sea un íntimo amigo tuyo o amiga tuya. Sino le vas a hablar con respeto, señor, señora. Le vas a hablar con aquel respeto que merece. O si simple y sencillamente es a alguien de nombre, le vas a dar el nombre que merece, la posición que merece. Le vas a hablar con honra. Por el hecho de que esa persona merece el respeto, merece la honra y merece ser visto como un ciudadano ejemplar elegido por el pueblo para ejercer la posición a la cual ha sido elegido. Por ello, hermanos, es que el apóstol Pablo nos dice ahora en el versículo 8 que no debáis nada a nadie. O sea que nos lleva del versículo 7 donde nos dice que tenemos que pagar nuestros impuestos. O sea, no podemos hacerle fraude al IRS, ni podemos hacerle fraude al Estado, no podemos hacerle fraude al sistema federal, simple y sencillamente metiendo chueco para poder sacar derecho, ¿no? Como luego dicen por ahí. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada. O sea, paga tus impuestos y no tienes problemas. No tienes problemas. Ahora, este principio también aplica a los negocios de Dios. Yo recuerdo bien claramente cuando de recién yo me convertí al cristianismo, mi mentalidad era que los pastores y la iglesia lo único que querían era despelucarlo a uno, sacarle el dinero, quitarle el dinero.
Mi esposa, siendo ya cristiana de toda su vida, ¿no? Nació en una cuna cristiana. Y ella fielmente, cada vez que le pagaban su cheque, daba su diezmo. Yo le dije a ella, ¿sabes qué, mujer? Basta de estar enriqueciendo a esta gente. No más. No vamos a darles absolutamente nada. No vamos a pagarle a la iglesia diezmo ni nada, no más. Y no dimos el diezmo. Casi como por 6 meses. Y se llegó el tiempo de hacer los taxes. No, pero que si usted le pone que compró unas botas, si usted le pone que compró una herramienta, si usted le pone que le hacía falta esto para su trabajo, porque en ese entonces yo era contratista, o sea, trabajaba en la construcción. No, pues al escuchar al que hace los impuestos, digo, ¿de veras? Sí. Pero no me hace falta recibo. No, pero ¿para qué? Si esto es un negocio, usted tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que usted tiene que hacer. Oh, pues tiene razón, ¿verdad? Sí, mire, me compré unas botas. Le tuve que comprar martillos a los muchachos. Les hacía falta unas bolsas de carpintero, claro. Pues si los puedo declarar, vamos a declararlos. Vale, póngale tanto. Ok, hágale, ¿cuánto? Pues vamos a ponerle que usted se gastó $5,000 en herramientas, se gastó $5,000 en diferentes cosas. Perfecto, hágale, póngale. Ahí estamos nosotros agregándole, ¿no? Y 3 meses más tarde me llega una cartota del IRS. Hello, sir. We need you. Come see us. Dice, hola, señor, ¿cómo está? Lo necesitamos. Venga a vernos. Necesitamos tener una audiencia con usted. En esa audiencia, no solamente me clavaron, sino que tuve que pagar un dineral por mentiroso. Por mentiroso se los digo. ¿Por qué? Porque estaba tratando de, ¿qué? De no pagar lo que debía. Quería evitarme el pagar impuestos. Estaba trabajando como contratista, tenía que reportar ingresos, tenía que pagar mis impuestos, que era lo correcto, pero yo no quería pagar impuestos, por lo tanto me inventé que había gastado tanto y que había puesto tanto, y así mismo lo reporté. Y cuando lo reporté, y el IRS lo miró y dijo, esto está medio fishy, no está bien esto acá. Pues mira, salimos del IRS, mi esposa y yo, porque los dos fuimos a ver al IRS. Y después de que terminamos y que nos hicieron nuestros pagos que teníamos que hacer y toda la cosa, le dije, el siguiente mes me le pagas el diezmo a la iglesia y vamos a ser fieles al Señor de aquí en adelante y nunca más vamos a defraudar el sistema. Vamos a hablar y a reportar lo correcto. Con el IRS no se juega. No se juega. Y el apóstol Pablo nos acaba de hablar en el versículo 7, que en el versículo 7 nos dice a nosotros pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y ahora en el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pablo le dice acá a sus lectores que el cristianismo no es una disculpa para dejar de cumplir las obligaciones que tenemos con nuestros semejantes, sino al contrario, es una razón para cumplirlas. Es una razón para cumplirlas. Hermanos, en el tiempo presente de la provisión debe ser traducido como no continúes debiendo nada a nadie. No continúes debiendo nada a nadie. Tarde o temprano vas a tener que pagar tu deuda. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no nos va a dejar a nosotros impunes. No nos va a dejar. Nos dice el Salmo 37, versículo 21, el impío toma prestado y no paga.
mas el justo tiene misericordia y da. Lo que nos dice la Escritura. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, dice la Escritura: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es siervo del que presta. ¿Sabes? Si yo pago mis impuestos al Estado, al federal, si yo pago mis deudas al gobierno, yo nunca tengo nada de qué preocuparme, absolutamente nada. Siempre voy a estar, ¿qué? Voy a estar tranquilo en mi conciencia y voy a vivir una vida libre, sin problemas, por el simple y sencillo hecho de que estoy haciendo lo correcto. Pero si no lo hago, siempre voy a tener eso acá en mi mente. En cualquier momento me van a cachar. En cualquier momento me van a agarrar. En cualquier momento me van a hacer un citatorio y me van a mandar una audiencia para ponerme a cuentas con ellos. Por ello, el que toma prestado es siervo del que presta. Luego sigue hablando de la única deuda que el cristiano tiene que pagar todos los días y que, sin embargo, no acaba de saldar nunca. Y es la deuda del amor que tiene con todos los hombres. Hermano, la deuda del amor es la única deuda que nunca vamos a lograr saldar. Nunca vamos a lograr saldar. Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia, decía: la deuda del amor sigue con nosotros permanentemente y nunca nos deja. Es una deuda que devolvemos todos los días y que debemos siempre. Pablo mantiene que si una persona trata de cumplir esta deuda de amor honradamente, cumplirá automáticamente todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Por ello dice en el versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Toda la ley. Hermanos, es la única deuda que tú y yo no podemos saldar, y es la deuda del amor. En el versículo 9, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos habla a nosotros de esta manera? ¿Te has preguntado por qué es que el apóstol Pablo ahora nos dice a nosotros? Primeramente nos dice que hay que saldar nuestras deudas. No tenemos que deberle nada a nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez que hacemos tales cosas, tales como adulterar, matar, hurtar, decir falso testimonio o codiciar, ¿estamos qué? Estamos nosotros robando, fallando. La palabra no cometerás adulterio no la dice porque cuando dos personas se dejan de llevar por sus pasiones, no lo hacen porque se quieren demasiado, sino porque se quieren demasiado poco. En el amor verdadero hay respeto y dominio propio que nos libra del pecado. Cuando una persona adultera, no es porque esté perdidamente enamorado de la otra persona. No, es porque está literalmente perdido internamente y no valora a la persona con la cual vive. Simple y sencillamente no tiene respeto, no tiene dominio propio y está siempre atado al pecado. ¿Y debe qué ahora? Tiene una deuda con su cónyuge muy grande. Cuando nos dice no matará,
Es porque el amor no trata de destruir, sino de edificar. Es siempre amable y trata y trata de destruir no al enemigo, sino a la enemistad, convirtiéndola en amistad. Qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo nos está llevando a nosotros a través de todas las cosas que tenemos que hacer para ser ciudadanos respetables dentro de la comunidad cristiana. Y nos dice a nosotros que tenemos que someternos a que las autoridades, tenemos que pagar todas nuestras deudas, y ahora nos dice a nosotros que tenemos que estar bien con nuestros hermanos en Cristo y con nuestros hermanos en el Señor. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Cuando hay, por ejemplo, dentro de la iglesia un acto tal como los que estamos mirando acá en las Escrituras. Destruye el cuerpo de Cristo. Lo destruye completamente, totalmente. Lo arruina. No solamente lo arruina, sino que deshace, desmembra el cuerpo de Cristo. La siguiente exhortación es: no robará o no robarás. Porque el amor tiene más interés en dar que en recibir. El amor tiene más interés en dar que en recibir. Es lo que nos dice la Escritura. Y dice: no dirás falso testimonio, porque la mentira es del diablo, y de Dios la verdad, y el creyente al amar ama la verdad. Ama la verdad. Lo último que dice acá es: no codiciarás. La palabra codiciar, hermanos, es epitimia. Es un deseo incontrolado de cosas prohibidas, y el amor limpia el corazón, desterrando de él el mal deseo. El verdadero amor, el amor de Dios, el amor por el prójimo, el amor por aquellas necesidades y aquellas personas que necesitan sentir el afecto de Dios, la mano de Dios, la misericordia de Dios. Y por último, acá dice, hay un dicho famoso que dice: ama y haz lo que quieras. Si el amor mana abundantemente en el corazón, y si toda la vida está dominada por el amor a Dios y al prójimo, uno no necesita más ley. Pero tienes que, primeramente, amar ¿a quién? Amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con toda tu mente. Amar a Dios con todo tu ser. Y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros, hermanos, tenemos ese principio, y ese principio mora en nuestro corazón y es parte de nuestra vida, podemos con toda seguridad y con toda sinceridad amar a las demás personas así como Dios nos ha amado a nosotros, sin pedir nada a cambio. Por ello, hermanos, es que podemos decir con claridad: ama a tu prójimo y Dios se manifestará y se glorificará en ti y hará maravillas en tu vida. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, sí, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por ello es que tenemos dos alianzas. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley es la que le muestra al hombre su condición pecaminosa. Y lo lleva ¿a dónde? Lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a reconocer que ha pecado y que ha fallado delante de Dios. Y como ha fallado delante de Dios, entonces tiene y necesita un Salvador. Pero tenemos el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos la gracia, encontramos la misericordia, encontramos el amor proyectado, modelado y vivido en la persona de Cristo Jesús. Y cuando vemos el amor de Jesús, y cuando miramos la manera de la cual y en la cual Él nos amó a nosotros, podemos decir nosotros que el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento del amor es el final de la ley. Porque ahora el amor de Jesús, que nos constriñe, que nos transforma, que nos da a nosotros aliento de vida y nos transforma y nos hace diferentes, nos da una perspectiva totalmente diferente. Ya que el amor por su misma naturaleza se deleita en agradar al prójimo, su misma existencia es una seguridad eficaz en contra de toda injuria voluntaria al mismo. Al apóstol Pablo exhortarnos a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, simple y sencillamente está citando las palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque en Mateo capítulo 22, versículo 36, le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta es la siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús contesta, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Hermanos, este es uno de los dos mandamientos de los cuales depende toda la ley. Amarás a tu prójimo significa amar a las personas con las que te encuentras y tratas todos los días. Es fácil para nosotros amar en lo teórico. Y no solamente en lo teórico, sino también en lo abstracto. Pero Dios demanda que amemos a personas reales. Amar a los que son imposibles de amar. Es lo que nos manda y nos pide la Escritura que hagamos este día. Carlos Spurgeon dijo estas palabras: ningún hombre puede abarcar los extremos de la vida dibujando una línea a su alrededor en el suelo. Ningún hombre puede cumplir el llamado como cristiano buscando únicamente el bienestar de su esposa y familia solamente, ya que estos son solo un tipo de identidad más grande. No podemos decir que solamente tenemos amor para los nuestros. No podemos decir nosotros: yo voy a amar al que me trate bien, yo voy a amar al que me hable bien, yo voy a amar al que me salude, yo voy a amar a aquel que es amable conmigo. A los demás, me la hicieron, me la pagan. No. Es mejor alejarme de tal persona porque no quiero verla, por cuando la miro o cuando lo miro, ¡ay! Se me sube el azúcar, dicen. Y siento que me los quiero comer vivos. Ahora hay que analizar las palabras del apóstol Pablo. Porque la exhortación, hermanos, no es a que nosotros este día amemos solamente a aquellas personas que son amables, que son buenas, que son consideradas. No, dice que amemos aún a los que son intocables o inamables. A todos. Si queremos cumplir la ley, hermanos, tenemos que amar. Porque el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, es el amor.
Es fácil hacer todas las cosas religiosas, pero es muy diferente amar a aquella persona que está delante de ti, que sabes que te hizo daño, que sabes que no merece tu amor, pero que aún así de lo que te dice Dios y te manda Dios y te pide Dios que hagas es amar. Es muy distinto hacerlo a decirlo. Muy diferente. ¿Entiendes? En el versículo 11. En el versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, el apóstol Pablo cambia de velocidad. Si has manejado estándar, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Comienzas en primera. Comenzamos en él, someternos a la ley. Llegamos ahora el de pagar nuestras deudas. ¡Pum! Le cambió a la segunda. Ya estamos en segunda velocidad. Y ahora le pone un tercer cambio y nos dice a nosotros, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, creía que el regreso de Cristo sucedería en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora, entiende las palabras del apóstol Pablo. Y miremoslas de esta forma. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos dice a nosotros que no podemos nosotros vivir en enemistad con los demás. No podemos estar viviendo en rebeldía en contra de la ley establecida por Dios. No podemos vivir debiéndole a medio mundo, ni tampoco podemos vivir nosotros fuera de la voluntad del Padre, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y cuando hablamos de que el tiempo está cerca, hermanos, hablamos de que la venida del Hijo del Hombre, el regreso de Cristo Jesús es eminente, está a la puerta. Y el apóstol Pablo lo miraba como que ya iba a suceder en sus días. Lo miraba como que ya iba a suceder en ese mismo tiempo. Por ello nos dice a nosotros las siguientes palabras. Conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Ahora, hermanos, qué importante es levantarse del sueño. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas para Cristo, esencialmente estando dormidos. Estando dormidos. A veces las personas hablan mientras están durmiendo, ¿no es verdad? Tienen una conversación completa. A veces las personas escuchan cosas mientras duermen. A veces las personas caminan mientras duermen. A veces las personas cantan mientras duermen. A veces las personas piensan mientras duermen. Y lo llamamos soñar. Ahora me duele en el alma y pensar que a muchos cuando el Señor venga los va a encontrar durmiendo. Los va a encontrar durmiendo. Nos dice Marcos capítulo 13 versículo 35, velad pues, velad quiere decir estar alerta, estar despierto. Velad pues, dice, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Hermanos, no podemos nosotros continuar durmiendo sabiendo que los días los cuales estamos viviendo nos indican que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, va a regresar por su iglesia en cualquier segundo, en cualquier instante.
todo lo escrito en las Escrituras respecto a los últimos días, hermanos, como un rollo, se ha desenrollado delante de nuestros ojos. Ya no hay profecía, hermanos, que se tenga que cumplir para el regreso de Jesús. Todas las profecías que hablan acerca del regreso de Jesús por la iglesia han sido ya cumplidas, todas, absolutamente todas. Lo único que detiene el regreso del Hijo de Dios es la misericordia del Padre por los pecadores. La misericordia de Dios por nuestros hermanos en la carne, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por las personas ante las cuales nosotros muchas veces nos cruzamos o delante de las cuales estamos. Es por la única razón por la cual Jesús no ha regresado a esta tierra por su iglesia, porque Él no quiere que ni uno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Nos dice la Escritura que en los últimos días la maldad del hombre se incrementará. Y la hemos visto, la maldad, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Dicen así, mientras para una persona es malo mentir, para otra no lo es. Mientras para una persona es malo robar, para otra no lo es. Mientras para una persona es malo matar, para otros no lo es. Mientras para una persona es malo fornicar y adulterar, para otros no lo es. Pero no es lo que tú creas. Es lo que la palabra de Dios nos dice que es. Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los hombres fuertes, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanece como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió, y se entenebrecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, ¿no estamos hablando de los días que estamos viviendo? No estamos hablando de los días en los cuales estamos viviendo, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Literalmente podemos mirar el día de hoy que los impíos justifican lo mal que las demás personas están haciendo con tal de salvarles el pellejo, y no les importa arruinar la reputación de aquellos que están haciendo lo correcto y están haciendo lo que le agrada a Dios. Podemos verlo, no solamente lo podemos ver, lo podemos sentir. Lo podemos sentir. ¿Sabías tú que el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos está escuchando cada palabra que tú hablas, que tú dices? Esos aparatitos que tú le llamas teléfonos celulares están todo el tiempo transmitiendo tus conversaciones, transmitiendo lo que hablas, lo que dices. A veces
estás sentado y estás hablando acerca de que te quieres comprar un juego de comedor, una mesa de 8 sillas, abres tu Facebook y lo primero que miras es un juego de comedor con 8 sillas. Y dices tú, ay caray, ¿qué pasó acá? Te están escuchando. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, te están escuchando. Y todo lo que tú estás diciendo, alguien lo está grabando, alguien lo está guardando. Podemos verlo, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época, en un tiempo donde literalmente nos están preparando para controlarnos. Y viene una persecución increíble. Por ejemplo, ahora en el día en el cual estamos viviendo, basado en un estudio de campo, la lista mundial de la persecución proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan más de 340 millones de cristianos en países donde la persecución es alta y muy alta o extrema. Uno de cada seis cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Ahí tienes tú una gráfica para que veas. Si puedes notar los colores, ¿me podría poner el otro mapa, hermana, por favor? El del mapa, Si puedes notar los colores, por ejemplo, el color rojo es persecución extrema. Mira el mapa y mira dónde hay persecución extrema. Puedes mirar el color anaranjado, que es persecución multi alta. Y puedes mirar el color amarillo, que es persecución alta. O sea, ahí está el mapa del mundo. Ahí tú puedes mirar la situación que se vive en el mundo entero y la persecución, la cual en un día no muy lejano, hermanos, estará llegando a nuestras puertas. Se habla de guerras. Acabamos de experimentar una con nuestros propios ojos. Miramos a Hamás y a Israel en pleno combate. 4,000 y algo de misiles salieron de Gaza a Israel. E Israel hizo un combate increíble en el área de Gaza y destruyó todos los túneles que tenían los de Hamás establecidos. Una guerra que tú y yo miramos. Se habla de rumores de guerra. China está amenazando a Taiwán y a sus vecinos al mismo tiempo y les amenaza enviándoles flotas navales y diciéndoles a ellos, vengo por ustedes y voy a venir por ustedes y voy a tomarles a ustedes, voy a tomar su territorio y lo voy a hacer parte del nuestro. Corea del Norte está probando misiles nuevamente, reiniciando su programa de armas nucleares. Irán se ha envalentonado y ha hecho más de sus amenazas de lo que antes hacía. Podemos mirar, hermanos, que el mundo está en un caos. Podemos ver que lo que Jesús dijo a sus discípulos mientras le preguntaron, Señor, ¿cuáles serán las señales de los últimos días? ¿Cuáles serán las señales de los últimos días? Jesús les dijo a ellos que iba a haber guerras, rumores de guerras, pestes, iban a haber temblores, iban a haber persecuciones. Todo lo que Jesús nos dijo que iba a ocurrir, hermano, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, despierten, despierten, despierten. ¿Por qué? Porque si no despiertan y no, ustedes toman en consideración los tiempos en los cuales están viviendo, va a venir el Señor y los va a encontrar durmiendo.
nos va a encontrar durmiendo. Por ello es que el versículo 11 es clave para nosotros. Nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo acepté a Cristo en mi corazón cuando en el año 1988, en el mes de diciembre. Han pasado ya 33 años y estamos cada día más cercas. Hace 33 años yo creía que estaba el Señor a punto de regresar y no ha regresado, pero está cada día más cerca y cada día más cerca y cada día más cerca. Cada día que pasa más se acerca la venida del Hijo del Hombre. Por ello el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros ¿a qué? Nos exhorta a nosotros a levantarnos del sueño en el cual estamos durmiendo, iglesia. Tenemos que tener en cuenta los tiempos, mirar los tiempos, ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, bajar, hermanos, nuestras rodillas al piso y empezar a clamar a Dios. Padre, ten misericordia, no solamente de nosotros, de los nuestros, sino del mundo entero, Señor. Porque entendemos y reconocemos que cuando el día en el cual la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros los que hayamos quedado seamos unidos con Jesús en las nubes, muchas personas se van a quedar atrás. Muchas personas que no tienen ni idea de lo que el libro de Apocalipsis enseña. Muchas personas que literalmente van a desear la muerte, dice la Escritura, y la muerte va a huir de ellos. ¿Por qué razón? Porque va a venir una persecución, va a venir una tribulación cual jamás la ha habido aquí en la tierra. Por ello, hermanos, tenemos que abrir los ojos ahora, tenemos que velar, tenemos que esperar, tenemos que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 12, la noche está avanzada. O sea, la noche, hermanos, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche nos habla de oscuridad y oscuridad es donde moran las fuerzas de maldad, donde se hacen las cosas abominables que jamás se han pensado. Y cuando nos dice que la noche está avanzada, nos habla de que pronto esta maldad, hermanos, esta maldad terminará. Si vas al libro de Génesis capítulo 19, versículo 12. Génesis capítulo 19, versículo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. Sodoma y Gomorra estaban viviendo en la oscuridad. Y Dios envía el ángel ¿a qué? Envía el ángel a avisar a quién, a avisar a Lot que sacase su familia, que sacase a todos los suyos de aquel lugar, porque estaba a punto de ¿qué? De destruir la ciudad. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, levantaos del sueño en el cual estáis durmiendo. ¿Por qué? Porque vemos claramente que estamos viviendo en tiempos oscuros. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, los cuales son malos. Y se acerca el día. Se acerca el día. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y cuando viene el día, viene la luz. Y cuando viene la luz, podemos ver lo que está delante nuestro. Continuando ahí en Génesis capítulo 19, versículo 15.
En Génesis capítulo 19, versículo 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de las 2 hijas, según la misericordia, escucha, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Nosotros, hermanos, se nos está exhortando, se nos está diciendo, se nos está implorando en la escritura este día que, hermanos, que cuando venga la luz, cuando venga Jesús, Él extenderá su mano, nos levantará de acá de la tierra y nos llevará y nos sacará de donde, nos sacará del lugar el cual está pronto para destrucción. Está pronto para la destrucción. Nos dice que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿En qué condición estás viviendo? ¿En qué condición estoy viviendo? Mis obras, mis acciones, mis palabras, ¿son palabras que agradan a Dios? ¿O simple y sencillamente son palabras que me justifican a mí? ¿Son acciones que me justifican a mí? ¿Y nada más que a mí? Entonces, quiero que sepas que tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar. Tenemos que deshacernos de todo lo que no es agradable a Dios. De todo lo que no es agradable al Señor. La palabra deshacernos significa apotemi, que es sacarse de encima o arrojar fuera. Dice, sácate de encima, o sea, quítate de encima y arroja afuera aquello que no agrada a Dios. Aquello que no agrada a Dios. Lo lindo de las escrituras, lo lindo de la palabra de Dios es que cuando te dice que te quites algo, siempre te dice que te pongas algo. Nos dice que nos quitemos las obras de las tinieblas y dice que nos armemos con las armas de la luz. Nos armemos con las armas de la luz. Por eso nos dice en el versículo 13 y 14, andemos como de día. Dice honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos, escucha, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los hombres escogen la noche para sus orgías, pero nuestra noche ha pasado, porque somos hijos de la luz y del día. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hagamos pues solamente aquello que puede exhibirse a la luz del día. Hermanos, hagamos solamente aquello por lo cual o a través de lo cual podamos ser vistos. Yo entiendo que si pongámoslo de esta manera, tú vas a pecar. No vas a pecar delante de alguien. Porque estás pecando, te vas a esconder para poder pecar. Pero si estamos nosotros en la luz y la gente nos puede ver que estamos pecando, no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean pecando. Y lo que nos dice la Escritura que no debemos de hacer. Por eso nos dice que no andemos en glotonerías y borracheras, es decir, comer y beber desenfrenadamente y sin control. No en lujurias y lascivias, formas de impureza como el deseo sexual desordenado e incontrolado y propensión a los deleites carnales.
No en contiendas y envidias, o sea, sentimientos venenosos entre los hombres que anulan la ley del amor. Por ello nos dice Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesús. Cuando nos vestimos de Jesús, cuando nos ponemos a Jesús, cuando Cristo Jesús mora en nuestro corazón, y cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que vamos a mirar algo que no agrada a Dios, la conciencia, el Espíritu Santo nos va a decir, no de esa manera. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Se va a encender la luz y vamos a ver que lo que estábamos a punto de hacer no agradaba a Dios y vamos no a hacerlo. Así es de que, hermanos, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de la luz. Vistámonos de la luz. ¿Por qué? Porque entendemos que la exhortación que el apóstol Pablo nos ha hecho a nosotros este día es someternos a las autoridades. No solamente someternos, sino que también debemos pagar nuestras deudas y tenemos que tener en consideración los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que no te agarre el Señor durmiendo. Que no nos agarre el Señor durmiendo. Que nos encuentre en nuestras rodillas, clamando a Él, intercediendo por los demás y pidiendo por su misericordia. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Que, oh, mi Dios, espero y haya caído en buena tierra. Y que esa tierra, Padre, oh Señor, seas tú el que la riegue y seas tú, mi Dios, el que eventualmente dé el crecimiento a esa semilla la cual tú has plantado, Señor. Para que dé fruto, Padre, para tu reino. Y Padre Santo, vivamos conforme a la luz y no conforme a las tinieblas. Bendice a tu pueblo y guárdale en el hueco de tu mano y no permitas, mi Dios, que ni uno de los que estamos acá, oh mi Dios, nos desviemos de la verdad, sino que mantengamos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él no escatimó la cruz, Padre, sino que murió porque sabía que un día estaríamos acá nosotros, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en el resto de este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.